Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la presentación del libro Lanzamiento, La Caja de Letras, de Javier Sinay. Estamos muy agradecidos con los participantes que se han conectado y que destinan su tiempo a compartir con nosotros este evento que nos llena de alegría. La propuesta de esta actividad es emular lo mejor posible una actividad presencial, que es como es la presentación de un libro, que no dura más que una hora. Entonces les vamos a pedir, porque queríamos igual hacer algo un poco más dialogado, que si tienen alguna pregunta o comentario, nos la hagan llegar por escrito. Hay un botón abajo que dice chat, donde pueden escribir y las podemos leer. Eventualmente, esto lo digo, no lo tenemos planificado, pero si somos pocos, capaz que podemos abrir los micrófonos, no sabemos cuántos vamos a hacer. Si somos menos si somos más o menos los que estamos ahora, podemos hacerlo sin problema. Quiero presentar primero a nuestro invitado, autor del libro, Javier Sinay. Nació en 1980 en Buenos Aires, es un prolífico escritor y periodista. Publicó los libros Camino al Este en 2019, publicó Los Crímenes de Moisésville, que a todos nos encantó, es de por lo menos los que venimos o tenemos algún vínculo con la colonización judía, amamos ese libro del 2013. Sangre Joven del 2009, que recibió el premio Rodolfo Walsh de la Semana Negra de Gijón en España. Es coautor de Extra, una antología de 150 años de crónicas policiales argentinas. En 2015, Javier ganó el premio Gabriel García Márquez de la Fundación Gabo por su crónica Rápido, Furioso, Muerto, publicada en la revista Rolling Stone, de la cual también es escritor, y sus textos aparecían con frecuencia en los diarios La Nación, Clarín de Buenos Aires, en redacción.com.ar. Fue corresponsal en Sudamérica de El Universal de México, colaboró en distintas publicaciones del mundo, dictó talleres y seminarios de escritura creativa de no ficción en España y otros países de América Latina. Para nosotros es un honor enorme, Javier, que presentes tu libro aquí en este espacio del Centro Documental y Biblioteca Piñecats, porque, como nuestro nombre lo indica, compartimos una admiración por esta figura, por su obra, por su trayectoria. Así que voy a referir muy brevemente también a Piñecats. Javier nos dice que nació en Grosulov, ¿no? Yo sabía que era Odessa, pero evidentemente es un pueblo cerca de Odessa. Debe ser porque lo busqué hoy o sea, no hoy mismo, pero Sí. hace poco lo busqué en el Google Maps y no está. Entonces debe ser como un barrio anexado, un suburbio. Sí, sí. Nació en 1881 y llegó a Buenos Aires, a la Argentina, en 1906. Desde su llegada fue activista político, muy comprometido con la escritura, con el periodismo, con la traducción. Al principio comenzó a trabajar en el diario Die Jüdische Zeitung, pero luego se sumó al diario Die Presse, que se fundaba en 1918, y desde ahí quedó dirigiendo este diario judío progresista por un buen tiempo, y siempre estuvo vinculado al activismo político y cultural de la colectividad judía de izquierda. Actuó en la sección de habla yiddish de la Internacional Comunista, fue una figura central en la creación del ICUF y más tarde en el Congreso Mundial por la Paz. Tradujo numerosas obras, de las
que no voy a referir a todas, pero se destacan Los gauchos judíos de Gerchunov, El Facundo de Sarmiento, perdón, tradujo del castellano al yiddish, ¿no? Y la emblemática Don Quijote de la Mancha de Cervantes, que bueno, tengo una copia aquí que quería mostrar para que la recuerden los que la conocen, y para que la conozcan los que no. Es una obra maravillosa, publicada por Editorial ICUF en 1950, en 2 tomos, que creo que no sé si hay muchas traducciones del Quijote al yiddish en el mundo, yo creo que puede ser única probablemente. Y en 1946 la editorial ICUF sacó las obras completas de Pinnie Katz en 9 tomos, y la editorial ICUF inauguró, digamos, su labor editorial con esta obra, que en el año 1980 otra dirigente muy importante de nuestro movimiento, Mina Friedman Rueter, hizo una síntesis en castellano y salió como Páginas Selectas, también por Editorial ICUF. Verás, Javier, que entonces estamos siempre muy entusiasmados con todo lo que tenga que ver con Pinnie Katz, y uno de esos 9 tomos, justamente, y esto nos lo vino a enseñar Javier, son los apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina. ¿Qué número de tomo? Creo que era el 3, el 5. El 5. Que es un escrito original de 1929, pero que en 1946 entra en esas obras completas de 9 tomos del ICUF y se vuelve a publicar. Pinnie Katz fue una figura multifacética, por todo esto que acabo de decir, por su labor de activista político, de escritor, de traductor, pero nosotros siempre lo estamos homenajeando desde su rol de delegado en el Congreso de la Cultura Yiddish en París, en septiembre de 1937, cuando viajó a ese congreso, que fue realizado entre el 17 y el 22 de septiembre del año 1937, en plena movilización antifascista, ¿no? A manifestarse con otros importantes escritores de todo el mundo en contra del antisemitismo y en defensa de la cultura yiddish. Y allí, como resultado de ese congreso, se fundó el Yiddischer Kulturverband, el ICU. Cuando Pinnie Katz volvió de ese viaje a la Argentina, fue uno de los grandes promotores de la realización de un congreso local, un congreso que se realizó finalmente en el 10 y 11 de abril en Buenos Aires, en el año 1941. Entonces, estamos muy emocionados, Javier, porque se están cumpliendo esta semana los 80 años de la fundación del ICUF en Argentina en abril de 1941. Justo. Así que nada mejor que esta actividad para celebrarlo. Y en ese congreso participaron delegaciones también de Uruguay, de Brasil y de Chile. Eran 57 instituciones representadas que decidieron quedar ligadas bajo la Federación del Yiddischer Kulturverband, de la que Pinnie Katz empezó a ser su presidente honorario y su figura intelectual referente. Entonces, este libro que Javier nos trae, que pudo hallar, recuperar, documentar y traducir con la ayuda de la gente amiga del Ivo, ahora nos va a contar, ya lo estábamos esperando, y lo estábamos esperando porque cuando en el año 2019 abrimos nuestras puertas del CEDOP Pinnie Katz, organizamos un ciclo de conferencias que se llamó La Tribuna Judeo Progresista, y ahí le invitamos a Javier, que nos presentó una ponencia con el título ¿Por qué leer a Pinnie Katz en el 2019? ¿No? Y creo que fue una de nuestras preferidas, porque queríamos saber por qué leer a Pinnie Katz en el 2019, qué nos podía decir una figura
que falleció en el año 1959, que nos sirviera para pensar el 2019, ¿no? Ahí Javier ya nos entusiasmó, y más adelante lo invitamos a escribir en nuestro boletín, en el número 3, que nos presentó otro personaje del cual seguramente ahora va a hablar, Abraham Vermont, otro periodista de principio del siglo, que con un sugerente título en la nota se llamó 2 cafés por día, que eran los que, y una piecita oscura, ¿no? Un poco el ambiente de este personaje Vermont. Y así nos empezó a llenar de curiosidad por este libro, por los descubrimientos que hay detrás de la historia que él encontró. Y además, en su recorrido, Javier se vinculó con la familia de Pinnie Katz. Y acá le queremos mandar un saludo, no puede estar presente, pero estuve hablando con la nieta de Pinnie Katz, que vive en Israel, Anat Eitan, que está muy conmovida con la existencia de este centro que lleva el nombre de su abuelo, y que gracias a Javier estábamos buscando, bueno, todos los que están acá seguramente conocen las micrografías de Gedale Tenenbaum, ¿no? Estas de Pérez, de Scholem, esos textos escritos con las figuras de ellos. Bueno, sabíamos, gracias a Lía Tenenbaum, que había una micrografía que Tenenbaum hizo de Pinnie Katz, pero no podíamos encontrar. Bueno, y Javier descubrió que la tiene Anat en su comedor y nos pusimos muy contentos de que está bien guardada, que es parte del patrimonio familiar y es una micrografía de Pinnie Katz maravillosa, de la cual nos va a mandar una copia en cuanto se pueda. Este trabajo nos enriquece por su contenido en sí y también, Javier, porque es un modelo que nos inspira a trabajar en futuros emprendimientos que queremos hacer desde el CEDOB, en traducir a nuestros clásicos, en poder hacer como vos notas importantes, explicativas, para poner en contexto y que toda esta información se siga cuidando y siga pasando de generación en generación, a pesar de no tener el Yiddish tan a la mano, ¿no? Y que este patrimonio cultural de alguna manera lo podamos preservar. Porque la introducción de Javier, los comentarios y las más de 300 notas explicativas, con unas fotos espectaculares, ya lo verán, están amenizadas con la prosa de Javier, que es una prosa ágil, atrapante, que te invita a devorar el libro y que hasta que no te lo terminás no podés quedarte quieto. Eso produce la escritura de Javier. Entonces es Pinnie Katz de otra manera, es Pinnie Katz interpretado por Javier, lo cual es una cosa maravillosa. Y nos lleva desde la Buenos Aires de principio del siglo a las colonias judías, y se sumerge en las vivencias y conflictos vinculados a la posesión de esa caja de letras en Yiddish. Una cosa fascinante que no sé si siempre nos detuvimos a pensar, ¿no? Y que Javier nos trae con esta idea tan simple, pero tan significativa. Quien tenía la caja de letras en Yiddish tenía el poder de la palabra, tenía el poder de decir cosas. Por eso no es extraño que en la prensa Yiddish, en algún momento, ya nos dirás cuándo, no me acuerdo bien, pero había 40 diarios en Yiddish en circulación, 40 diarios en Yiddish circulando, ¿no? Porque a través de los diarios, los diferentes grupos yiddishistas podrían transmitir sus posiciones políticas, culturales, ideológicas, sus mensajes, ¿no? Por eso esta diversidad. Y aquí quiero destacar en este espacio, especialmente en este evento dedicado a la prensa, el enorme esfuerzo que los activistas y dirigentes del ICUF hicieron en muchos momentos políticos adversos de la historia de nuestro país, donde los diarios no podían circular por el correo postal y se organizaban
carteros voluntarios, grandes equipos de carteros voluntarios que pateaban la calle y recorrían casa por casa para que no cesara la prensa progresista. Imprentas clandestinas, con el riesgo que todo eso implicaba, para que el mensaje político ideológico siga circulando, para que la prensa salga, para que la gente la reciba. Quiero homenajearlos y homenajearlas porque de verdad era un trabajo con una convicción muy fuerte, una convicción ideológica muy fuerte, ¿no? De que valía la pena luchar por esas causas justas. Así que bueno, felicitaciones Javier por este rescate. Y entonces ahora sí, te voy a pasar la caja virtual de palabras para que vos nos cuentes más sobre este hallazgo tan interesante. Bueno, me queda Gracias. muy poco para contar después de todas tus palabras, que te agradezco No, que fueron por favor. Perdón, muy elogiosas. Medio segundo, les recuerdo que a través del chat recibimos preguntas, por eso tenemos todos los micrófonos silenciados. Cualquier pregunta que les vaya surgiendo en el camino, abajo hay un cuadrito de diálogo para que dice chat, ahí nos pueden escribir lo que quieran y hacia el final de la disertación las vamos a consultar a Javier. Bueno, voy a contar un poco de dónde surge la caja de letras. Y es que cuando yo estaba trabajando en mi libro anterior, no es mi libro anterior exactamente, pero en un libro anterior, que es Los crímenes de Moisésville, yo quería saber si mi bisabuelo Miguel Lacoen Sinai, que había preparado el diario Der Wiederkoll, que fue el primero, en 1898, se había informado algo sobre esos crímenes de Moisésville, que eran contemporáneos, ¿no? Y ese periódico estaba inhallable, o sea, había habido 3 números, había reproducciones en algunos libros, pero los diarios en sí no estaban en ningún lado. Después del atentado a la AMIA, en el 97 hubo una muestra en la Biblioteca Nacional donde el Ivo mostró cómo estaba restaurando algunos de las piezas bibliográficas que habían sido dañadas, y ahí estaba montado en papel japonés el Wiederkoll. Y después, no sé qué pasó, pero en el Ivo me dicen que está en algún lugar, yo nunca lo vi, es posible que esté, no sabemos. Entonces, bueno, tuve que recurrir a otros informantes, ¿no? Para saber qué cosas había informado el Wiederkoll. Los otros informantes son los que escribieron sobre la prensa judía de la Argentina. Y estaban Rojansky, Botoyansky, Schallman y Piniekatz. Y Piniekatz, el que me lo recomendó, el que me dijo que lo vea, fue Eliyahu Toker. Y de hecho él me prestó el libro para que lo fotocopie y para que empiece, para que fotocopie especialmente el capítulo dedicado a Der Wiederkoll y a mi bisabuelo. Y lo empezamos a traducir con Hanna Powasek de Breitman, que es una traductora del Iwo. Y era un libro, como dije ya un par de veces, era ágil, era entretenido, tenía mucha información, era un muy buen retrato de época y un muy buen retrato de los periodistas que hicieron esos diarios o esos periódicos. Y era indiscreto además, porque contaba chismes, contaba competencias despiadadas, ¿no? Como el tema de la caja de letras, que es un tema de 1898. O sea, Miguel Lacoen Sinai hace su diario con el método de la litografía, porque no había una imprenta con tipos en Yiddish. Entonces, la litografía de ese escrito a mano es como una especie de grabado. Y él hace una letra muy pareja, muy regular y muy buena, muy clara, e imita un diario hecho con una imprenta. Después de 3 números ya está agotado, porque le llevaba mucho tiempo,
se ponía muy en tensión con el cuerpo. Entonces, una cosa que me gusta mucho del libro de Pine Katz es que aparecen personajes completamente olvidados, ¿no? Entonces, uno de estos personajes completamente olvidados es Soli Borok, que era el judío más rico de la ciudad, 1898. Era un ruso que había emigrado primero a Francia, donde había aprendido el oficio de la goma, ¿no? Como del caucho, de hacer botas, pilotos para la lluvia. Y después, acá inmigrado de nuevo a la Argentina, logró convertirse en fabricante y abastecer con botas y con pilotos al ejército y a la policía. Entonces se hizo millonario. Cuando mi bisabuelo Miguel Cohen Sinai, en marzo de 1898, pone en la calle el primer número de Der Wiederkäuer, se genera como una fascinación en todo el barrio judío, que no era muy grande, ¿no? Y que estaba entre Talcahuano, si mal no recuerdo, era Talcahuano, Callao, Viamonte y no sé cuál más, una después de Corrientes o dos después de Corrientes. Pine Katz lo detalla eso. Entonces se genera un entusiasmo muy grande por un diario propio, porque hasta ese momento se leían diarios en Yiddish traídos de Europa que llegaban con 6 meses de atraso y que vendía a otro personaje completamente olvidado que se llamaba Gedalia Gisler, que vendía cosas litúrgicas y diarios también. Bueno, entonces Soli Borok, este personaje millonario, va a verlo a mi bisabuelo a la oficina de redacción improvisada que había montado en realidad en un cuartito de conventillo en Corrientes 1236. Lo va a saludar y le dice que es como que se pone a su disposición. Mucha gente lo fue a saludar, muchas cartas recibió, esto lo cuenta Pine Katz, pero también lo cuenta el propio Cohen Sinai, porque él escribió sus memorias, escribió una serie autobiográfica que se publicó en la revista Der Spiegel, una gran revista muy buena de la década del 40, y él iba publicando memorias, pero a pesar de que tuvo una vida larga, eran memorias muy concentradas en ese momento, ¿no? Porque un poco él era el pionero, de hecho en su tumba, la tumba de él está entablada y la de Pine Katz también, están muy cerca. La de Pine Katz tiene muchísimas plaquetas, ¿no? Como saludos de instituciones. Y la de Cohen Sinai tiene pocas, pero una que creo que es de Likuf incluso, dice Der Pioner von der Jüdischer Journalistik in Argentine. O sea que, claro, él era el pionero y eso es el título que le quedó toda la vida. Por más que Der Wiederkäuer fue un diario muy rudimentario y muy fugaz, que tuvo 3 ediciones nada más, pero bueno, fue el primero. Bueno, Soli Borok. Perdóname, Javier, justamente la cuenta de los años de la prensa judeoprogresista se hace a partir de Wiederkäuer. Eso debe ser una triquiñuela que hizo Rubén Sinai. Sí, probablemente. El hijo de Michel y dirigente del Likuf. Bueno, cuando está tan cansado de hacer esto de escribir a mano el diario, a Cohen Sinai le pide a Soli Borok un poco de plata para finalmente fundir un juego de letras en hierro, ¿no? De letras hebreas. Y ahí ocurre algo que yo, por más que leí, una cosa que me quedó es que las memorias de mi bisabuelo muchas veces contradicen el libro de Pine Katz y por eso el libro tiene tantas notas, porque la verdad es que lo enriquecen. O sea, lo contradicen, pero bueno, generan un punto de vista diferente, pero para mí agranda la lectura para bien. Entonces, muchas de las notas que volqué son tomadas de ahí, de memorias. Prácticamente muchas de mi bisabuelo, pero también hay memorias de Mordejai Alperson y de otros pioneros de la época.
A lo que voy es que en esas memorias nunca dice qué le pasó, pero después del número 3, siendo un pibe de 20 años, dice que se enferma y que no puede seguir con haciendo Der Wiedercall. No sé qué le pasó. Como que tuvo un surmenage, algo le pasó, no sabemos. Y ahí él ya había encargado el juego de letras. Abraham Vermont, que era una especie de... Bueno, un tipo bastante ambiguo y bastante sinuoso, que era el periodista que luego hizo Die Volksstimme, el segundo diario, que duró como 15 años. Empezó en Der Wiedercall y quería esas letras, pero Solly Borok quería que esas letras fueran para el diario Der Idischer Phonograph, que salió justo con Die Volksstimme. Fueron los segundos diarios. Entonces Vermont hizo justamente una triquiñuela, convenció a Michela Konsinay de que vaya al taller y de que, sabiendo que ese juego de letras iba a ser para el otro diario, encargue otro, por más que Solly Borok le había dicho al imprentero que había un solo juego de letras. Según mi bisabuelo, consiguió que le hagan otro juego de letras. Según Pine Katz, hubo un solo juego de letras y se los robaron hasta que lograron hacer otro. Aparentemente se lo robó Vermont al otro diario. Pero bueno, como este caos, este episodio de tan baja calaña y a la vez tan significativo a nivel cultural, justamente por eso de que el que tenía la letra tenía la palabra y tenía la oportunidad de la voz propia, me pareció fascinante como metáfora de lo que había sido esos primeros tiempos del periodismo judío, que la revista Der Spiegel, que ya cité, que es donde mi bisabuelo escribió sus memorias. Bueno, esa revista, en un artículo que encontré del año 51, dijo que aquellos tiempos habían sido los tiempos heroicos del periodismo judío, ¿no? Que era como que mientras en las colonias los pioneros desmalezaban el monte o los campos o lo que sea, acá en la ciudad había otros pioneros que estaban tratando de crear su propia tradición de prensa. Y la verdad es que ahora, yéndome a otro tema contiguo, discutimos mucho qué título ponerle a este libro, ¿no? Porque el libro original se llama Zu der Geschichte von der Jüdischer Journalistik in Argentine, o sea, acerca de la historia del periodismo judío en la Argentina. En el original, cuando lo das vuelta, aparece una especie de página de legales en español con el título Apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina. O sea, no es el mismo título, pero a la vez era un título como muy largo y muy... Bueno, un título de otra época. Hoy ya nadie pone títulos tan largos. Hoy la gente pone títulos cortos y subtítulos largos. Entonces, nosotros queremos que el libro circule y queremos que el libro llegue a mucha gente. Por eso contratamos un estudio de diseño muy bueno, que es el de Julieta Ulanowski, la hija de Carlos Ulanowski. Y bueno, también por eso decidimos ponerle este título y en la bajada, en el subtítulo, incluir el título original. Así que esa es toda la historia de la caja de letras. Bueno, Javier, queremos proponer un cambio a la modalidad que pensamos. Pensamos que por ahí iba a haber 50, 60 personas y era un problema que todo el mundo quiera hablar o preguntar, pero como somos menos, vamos a ofrecer la posibilidad de hacer las preguntas de manera oral, digamos, sin que tengan que escribir, así que pueden levantar su mano, quien quiera hacer un comentario, desmutearse y empezamos un diálogo con Javier. Sí, ¿qué les parece? Anita, ¿vos querías decir algo? Bueno, gracias por invitarme a decir algo. La verdad que lo que me conmueve mucho
es estas reflexiones y estas miradas que estamos teniendo a aquello que parecía que desapareció. El movimiento progresista, con sus diferentes etapas, sus grandes logros, todo el ámbito escolar, todo el ámbito literario, también pasó por diferentes momentos y no parecía que esto fuese posible de revivirlo en términos de memoria, revivirlo en términos de investigación. Acá mismo se está hablando de estas diferencias en las perspectivas de qué significó el periodismo, el jurnalismo yiddish, y las confrontaciones políticas que también eso incluyó. Por eso me parece que este libro ayuda a hacerse esas preguntas y estimula a esto que estás haciendo, Nerina, vos, y te felicito con toda tu gente, es crear esta biblioteca que estaba guardada en cajas, que nadie abría hace décadas, y transformarlas en aquellos pensamientos que seguramente hoy, a futuro, cuando nos estudien qué estaba pasando en la comunidad judía, este tipo de insumos son fundamentales. Estas confrontaciones, estas convivencias y no convivencias que nos marcan, nos dicen y hacen entender cómo era ese mundo de un público que no era multitudinario. Y también esa creatividad. A mí tuve la posibilidad de entrevistar al director de la escuela, a la esposa, a la familia de Pinnie Katz, a la hija. Era conmovedor como el sentido de la militancia ideológica ocupaba un lugar fundamental en sus vidas. También me impresionó mucho porque cuando entendí que esa motivación política había ocupado un lugar muy importante, pero ¿dónde quedaba ese vínculo de la cultura y, al decir cultura, con el yiddish? Y entonces hice varias veces preguntas con esto porque la militancia era muy fuerte. Tenía que ver con el idioma. Y entonces cuando hablaba, me contestaron varios, me dijeron, el yiddish es nuestra militancia también. Mantener el idioma yiddish era una militancia. Y también era entonces tener la escuela y tener los grupos. Ahora, todo esto que estamos leyendo y entendiendo del libro de Javier, nos ayuda a imaginarnos mejor. Y ese es el valor de un centro documental, este es el valor de poder tener a mano y ofrecer futuras investigaciones. Esto es importante saber también, que así tan fragmentadas que parecía la comunidad judía por las cosas políticas, había cosas que cruzaban a todos. Y ese cruzar a todos con diferentes modalidades, pero estaban vigentes. Así que no sé si me explayé mucho, felicitaciones, hay que seguir trabajando con esto. Con el Centro Mark Turkov de AMIA estamos felices que ustedes puedan también haber tomado cosas que estaban con nosotros. Y bueno, cuando mejoren los tiempos y la presencialidad sea más posible, iremos físicamente también a visitarlos con Gaby Feldman, que también está acá, y ver esta belleza que se ve. Yo estuve alguna vez en alguno de los depósitos y no era esto. Eran cajas y cajas que no se sabía de qué. Así que eso. Y Javier, felicitaciones. Hace mucho que no tenía contacto con vos después de lo de Moisés Ville, que nos habíamos encontrado varias veces cuando venías también al centro.
entonces muy contenta. Sí, Anita, yo te iba a escribir ahora porque justamente para retomar contacto, porque usé varios de los libros que me diste para nutrir las notas al pie. Así que bueno, después te contaré. Me alegro de verte acá. Bueno, yo quiero agregar una nota al pie, no sé si todos la conocen. Anita Weinstein es la directora del Centro Marc Turco de AMIA. Yo la conozco desde que soy estudiante, recién recibida, y siempre me recibió, pero con los brazos súper abiertos, y pude hacer mucha investigación y aprendí muchísimo en el Centro Documental Marc Turco, donde tienen un archivo de la palabra con no sé cuántas entrevistas, no me acuerdo el número, pero son muchísimas entrevistas. 600 o 700. 700 a figuras de la colectividad judía, y entre ellas muchas figuras que estaban ligadas al ICUF y a nuestras instituciones. Por eso allí pude leer en vivo y en directo a Sarel Blitz, a Leike Kogan, Y también escuchar. Y escuchar. Así que bueno, el trabajo en Marc Turco que hace Anita hace no sé cuántos años, y Gaby Feldman ahora se sumó, es maravilloso, lo mismo que el que hace Silvia Hansman y su equipo en el IVO, y desde el CEDO Pindecat tenemos un ánimo muy fuerte por construir lazos, por articular nuestro patrimonio cultural, porque nuestras figuras están como, tienen tanta producción que en todos los archivos hay un poco de todas ellas, ¿no? Así es, así es. Y como este encuentro con Javier, que digamos, nos vinculamos por este interés común a Pindecat y por temas que nos interesaban, bueno, lo mismo pasa con toda esta producción tan importante de por lo menos la primera mitad del siglo XX, Sí. y tenemos que sumar esfuerzos en producir, en traducir, ¿no? Porque hay una realidad que por más que el yiddish está volviendo para algunos casos y todo, pero de verdad que para que la cosa sea masiva y podamos transmitir toda la riqueza de ese material, necesitamos mucho trabajo de investigación y de traducción. Así que, bueno, Javier, qué decirte, más que importante tu aporte. Sí, a mí me da mucha pena, en parte lo hice porque sentía que tenía como una responsabilidad moral con respecto a esa generación, ¿no? Bueno, obviamente como estaba mi bisabuelo ahí me generaba mucho interés, pero yo decía, estos fueron grandes tipos, y Pinecats ni hablar, y sentía que podía aportar, nada, un pequeño granito de arena, y lo que me daba mucha pena es que haya tanto material tan interesante y tan bello, ¿no? Tan poético por momentos, que no podamos traducir, pero bueno, de a poco. Bueno, yo el otro día le mandé una nota a Javier hablando de Miguel Jacoben Sinai, el padre de Rubén Sinai. O sea, es una familia de periodistas, como verán. Había una nota en el diario Tribuna, del año 58, 59, dedicada a Miguel Jacoben Sinai, que decía que todos los viernes se iba a la redacción de Tribuna con unas facturas a saludar y hablar con el equipo de su redacción, y que con sus 80 años no dejaba de ir a apoyar, ¿no? Y me pareció tan linda esa imagen, porque es como el apoyo generacional, ¿no? El viejo periodista yendo todas las semanas a apoyar a ese equipo joven de periodistas que está haciendo Tribuna en ese momento, y como vos ahora como joven venís de nuevo apoyar este trabajo de generaciones anteriores, ¿no? Hay una solidaridad intergeneracional, diría yo, Sí. con el tema. Muy lindo. Yo creo que lo que hacen ustedes también, digo, lo que hacemos todos nosotros hoy es tender un puente hacia esas generaciones de atrás, ¿no? Es eso, es un diálogo intergeneracional, y al tender el puente hacia atrás y actualizarlo, por ejemplo, traduciéndolo al español, también se lo habilitamos a las generaciones que vienen. Así que sí, es muy emocionante para mí. Javi, ¿querías mostrarnos unas imágenes? Sí, a ver.
Vamos a ver si podemos... Perdón, ¿alguien más te quiere comentar algo mientras Javier busca imágenes? Ah, sí, tenés que desmutearte, Silvia. Hay un, fíjate, hay un micrófono que tenés, a ¿Ahora ver, me escuchás? ahí Ahora me... está. Sí, ahí se te escucha. Perfecto. No, yo lo que quería agregar es que es muy importante también la transmisión hacia las generaciones del futuro, eh, porque no solamente hacia atrás, sino hacia adelante. Es muy, muy importante la transferencia ideológica y no dejar un vacío. Eso quería agregar nada más. Muy bien, sí, bueno, por eso estamos hablando de la importancia de traducir del yiddish al castellano. Claro, sí, sí, claro. Eso es fundamental. Bueno, Javier, tenés la caja de palabras otra vez. Sí. A ver, ¿qué ¿Están me vas viendo mi contando? pantalla? Sí, se ve. Ah, ok. Bueno, les quiero mostrar un poco el libro. Después tengo algunas imágenes documentales, pero lo principal es que me gustaría que vieran el resultado que tenemos. Ahí ven la tapa, ¿la están viendo? Dale clic, está chiquitita, para que sea grande. Oh, qué raro, porque yo la estoy viendo grande. A ver, espera. A ver, voy de nuevo. Ahora estamos viendo mi carpeta. Sí, se ven todas tus imágenes chiquitas. Pero cuando yo estoy tocando clic en el archivo, no lo abre. Ahí va, ahí va. O sea, A ver, puede ser que ahora abra. ¿no crees que te pase los archivos y los mostrás vos? A ver, Gaby. O si no podemos agrandar un poquito ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí se ve. No es lo mejor, pero bueno. Bueno, esta es Ahí- la tapa. Sí, sí, Pero ahora se ve. se lee chiquito, ¿no? Acá. Bueno, la tapa dice: la caja de letras, hallazgo y recuperación de apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina, de Pinie Katz. Versión y notas de Javier Sinay. O sea, desde el punto de vista editorial, poner ese subtítulo también fue toda una discusión, ¿no? Porque ¿qué lugar ocupa Pinie Katz? ¿Qué lugar ocupa Javier Sinay? ¿Qué lugar ocupa cada título? Bueno, como les digo, lo resolvieron más los diseñadores que yo, de acuerdo a lo que ellos creían que debía tener una jerarquía, que le dieron jerarquía como más a lo del presente. Y enmarcaron más lo del pasado dentro de eso del presente. Pero lo interesante para mí es que atrás tenemos una reproducción de una tapa del diario Die Volksstimme del año 1899, que es un diario que era muy, muy polémico, era el diario de Abraham Vermont, que Abraham Vermont es ¿lo ven? ¿Sí? Ok. Un periodista muy ambiguo, que coqueteaba mucho con los rufianes, ¿no? Con los tratantes de mujeres. Pinie Katz dice que no cree que tuviera algo que ver con ellos. Un tipo que atacaba a gente desde su diario y después la elogiaba. Pinie Katz dice que es un periodista del caos y un periodista, un ladronzuelo. Como que lo trata con simpatía. Y para mí es el personaje más raro del libro, ¿no? Y algo muy, muy interesante es que... Se me fue, un momento, ¿eh? Ahí estamos de nuevo. Es que encontré esta foto donde está él, ¿lo ven acá de pie leyendo el diario? Ok, ese es Abraham Vermont en la revista Caras y Caretas en 1915.
O sea, es muy difícil encontrar imágenes de estos pioneros, porque las imágenes que hay muchas son de la generación del 20, ¿no? Bueno, Anita, vos debes haber encontrado muchísimas de todo esto, pero a mí me resultó muy difícil y cada vez que encontraba algunas de estas cosas me parecía me fascinaba. Y ahora, hace poco, empecé a anunciar que tenemos este libro en las redes sociales y David Massower, que es un norteamericano que trabaja en el Yiddish Book Center, me mandó esta foto de Abraham Vermont, increíble foto que yo nunca había visto antes, que le tomaron a Vermont en Londres antes de venir a la Argentina. O sea que no llegamos a ponerla en el libro, pero para mí fue muy, muy increíble. Bueno, me corrí un poco. Yo les quería, empecé mostrándoles la tapa y les mostré las imágenes de al lado, pero tengo esta carpeta con algunas páginas de adentro. ¿Están viendo las páginas? Sí, chiquititas, ¿eh? Sí. Se ven. A ver si puedo hacerlo de otra manera. Que hay un botón que dice reanudar función de compartir y lo toco y no pasa nada. Bueno, no importa, les voy a... Bueno, mientras buscas, quiero decirles que la nota de Javier sobre quién fue Abraham Vermont la pueden encontrar en nuestro sitio web, en el boletín número 3, que lo invitamos a escribir sobre Abraham Vermont. Y también pueden, en nuestro ciclo de la Tribuna Progresista, está subido a YouTube las 8 conferencias del 2019. Así que si quieren escuchar a Javier y a muchos otros, como a Ani que anda por ahí, como yo y demás, también hablamos de distintos temas. Pero bueno, un poco si quieren contextualizar esta presentación, también pueden ayudarse con los materiales que ya tenemos online. Ya pasé el chivo. Muy bien. Bueno, yo no lo logré, pero les voy a contar más o menos. El libro tiene un prólogo que se llama Inmigrantes Diarios y Noticias en una Buenos Aires Babilónica. En ese prólogo es donde están estas imágenes que encontré, la de Abraham Vermont de Caras y Caretas. Esta es una imagen muy increíble porque están Liajovitzky y Wolf Zeitlin, que era un imprentero, y Liajovitzky era un periodista muy importante de aquella época tan lejana, y es una foto que encontré en el archivo del IWO de Liajovitzky. Ay, perdóname, salí de compartir pantalla porque quedó todo negro. Ok. Así se te ve en primer plano, ahí va. Pero vuelvo ahora. Se veía todo oscuro, no compartías nada, no se veía nada. Oh. Qué raro que sea tan difícil, ¿no? Que Zoom Es que lo habíamos practicado y salió, pero ahora no sé. No, pero digo que raro que de parte de Zoom que sea tan difícil, que no lo hagan más fácil. Pero se escuchaba perfectamente, ¿eh? Sí. Ah, bueno. No vemos, pero escuchamos. ¿Ahora no ven nada? Sí, vemos. Ah, ok. Bueno. Pero 6 imágenes. ¿Ah, sí? Ah, entonces soy yo la que no estoy viendo. Bueno. Yo tampoco. A ver, vamos a hacer algo que se me ocurre. Si ustedes pueden, abran el chat, donde dice, abajo dice más y dice chatear. Y yo ahí les puedo mandar el archivo y ustedes lo pueden abrir en su computadora y ver un poquito en la propia pantalla. Bueno, fantástico. Esperen que lo seleccione. Mientras Javier hace la operación, ¿alguien más quiere comentar algo o hacerle alguna pregunta? Más que pregunta, quería decirle, además del agradecimiento por este encuentro, que hay 2 cosas que me llamaron mucho la atención. Yo hice toda la escuela primaria en el Ciclopsi. Nunca escuché hablar de Vermont, nunca.
es la primera vez, por un lado, y por otro lado, el recuerdo de mi mamá con la bolsa de el diario repartiendo casa por casa que hoy Javier recordó. Y es un agradecimiento porque son recuerdos muy, muy importantes, ¿no? Gracias. Bueno, gracias No. por el comentario. Y es verdad, Abraham Vermonte está completamente olvidado. Pero fue un personaje muy, como les digo, muy, muy importante y muy gris, ¿no? Como que no fue un héroe, fue héroe y fue villano también. Bueno, Por ahí les eso estoy... por los 2 cafés por día. Claro. Sí, Pine Katz dice que vivía con 2 cafés por día y que en una piecita de conventillo y que se tapaba de noche con diarios, no con sábanas. Cosa que es muy como de un grotesco de esa época, ¿no? Parece una Javi, comedia. ¿por qué no contás cómo se puede adquirir el libro? Ahí lo pregunta Anita y yo te lo iba a preguntar también. Bueno, hasta digamos, el miércoles o hasta mañana incluso, porque ya estamos entrando a imprenta. Si ustedes envían un mail a delempedrado@gmail.com, lo pueden conseguir con descuento a 1.200 pesos. Si no, después va a costar 1.600 pesos. Así que estamos en preventa. Después también lo van a poder conseguir pidiéndonoslo a nosotros. Quizás sea un poco más barato, pero hoy por hoy no sé si vamos. Yo imagino que sí, porque una cosa es el circuito de librerías y otra cosa es que nos lo compren a nosotros. A ver, Pero repetimos el mail. Del Empedrado, ahí lo podemos escribir. Del Empedrado, que es la editorial. Del Empedrado, @gmail.com. ahí Si lo, está. Tipealo si si lo, querés en el chat, por las si lo- dudas. dale, si lo quieren al libro, les recomiendo escribir hoy o mañana, porque creo que mañana ya estamos cerrando trato final con la imprenta. Ahí les mandé en el chat unos archivos que dice captura de pantalla y que ustedes los pueden abrir. Ah, no. ¿Le llegó a todos o solo a Sedop Pinecats? ¿Sí? ¿A todos? Gaby, ¿vos lo podés recompartir? Ahora Gaby los recomparte. Ah, entonces mando más. Sí, no hay Bueno, problema. eso, lo que les quiero mandar es lo del libro. Gaby, si vos podés compartir pantalla y vemos eso, yo les cuento un Bueno, poco ya más sobre el libro. estamos más o menos sobre la hora. ¿Vos querías, Javi, decir algo sobre estos archivos que mandaste? No, quiero que ¿O vean cómo... podemos ir redondeando? Yo te quería hacer una pregunta. Ujú, Ahí va, ahí ahí está. está. Genial, buenísimo. Claro, eso es parte de la introducción. Y después, en los capítulos, Gaby, si podés, hay uno que tiene una imagen ovalada. Ese. Eso ya es parte del libro, no es la introducción, o sea, es lo de Pine Katz. Y esas son imágenes de Pine Katz. Entonces hay imágenes de aquel libro del año 29 y imágenes que conseguimos ahora. Entonces, bueno, un poco son 2 libros en uno también. Ese es el diario de Erwiderkohl. La imagen es original de Pine Katz. Como ven en la página escrita, todo lo de abajo, de la mitad para abajo, es nota al pie. Las notas al pie son muy grandes en este libro, porque como les digo, algunas son aclaraciones y otras son debates con Pine Katz de diferentes personas, cosa que lo hace para mí muy interesante a esta edición. Pero bueno, Nerina, eso... Sí, no, yo te quería preguntar, Javi, que para ir un poco cerrando, ¿qué pensás que se ganó y qué pensás que se perdió con el pasaje de la prensa yiddish al castellano?
¿no? Mm. Con esta... vos que trabajaste con estas fuentes de principios del siglo, que eran completamente en yiddish, nosotros como investigadores que vimos un poco más de cerca la etapa bilingüe, por ejemplo, Claro. de Yiddish Freud tiene unos años que sale mitad en yiddish, mitad en castellano, Tribuna también, mitad en yiddish, mitad castellano, bueno, hasta que en un momento sale todo castellano, ¿no? Es un proceso no muy largo, pero que va del yiddish, pasa por lo bilingüe, termina siendo en castellano. En este proceso, vos como periodista, como investigador, como escritor, ¿qué evaluás que se ganó? ¿Qué evaluás que se perdió? Yo creo que se ganó mucha más llegada al público, a un público más grande, ¿no? Y creo que se perdió como cierto tono de charla en confianza, porque había partes, según lo que cuenta Piña Katz, no partes, había momentos, digamos, donde se discutían cosas de como, ¿qué tenemos que hacer los judíos? ¿Es bueno que los judíos hagamos tal cosa frente al resto de la sociedad? Uno de esos momentos donde hubo mucho debate en la prensa, esta prensa, la de este momento, fue cuando Simón Radowitzki asesinó al jefe de la policía, que se generó una ola antisemita, ¿no? Entonces, algunos diarios, la mayoría de los diarios lo condenaron a Radowitzki, pero se generó ese debate, ¿no? ¿Qué hacer como judíos? Y como estaba escrito en una lengua tan extraña al resto del público, me parece que podían escribir más sueltos, ¿no? Pero bueno, para menos gente. Después tuvieron más alcance y ya como que para usar una palabra muy de todo este tema, se asimilaron a la prensa común y empezaron. Gerchunov, por ejemplo, es el mejor ejemplo, que Sí, trabajó en tal el cual. diario El Mundo y demás. Sí, Anita. Estás muteada, ¿eh? No te estamos escuchando. Me parece que acá hay un dilema generacional. Y hay el dilema entre mantengo al pie de la letra el yiddish como la herramienta para llegar, para promover la ideología, para mantener eso que habían traído como inmigrantes de lo que ya vivieron en sus países de origen, de pertenencias políticas, o queremos sumar más gente, queremos sumar generaciones que nos entiendan, porque el yiddish había tomado un espacio no tan amplio de su conocimiento, digamos, del lenguaje y de la literatura, fue disminuyendo, el castellano tomó lugar. Yo creo que es un dilema y lo deben haberse preguntado muchas veces. Yo creo que el yiddish lo tuvieron que dejar también para ese rincón, diría, romántico y de pertenencia a la lengua. Esa era su judeidad. No había lo religioso no era, lo cultural un poco, pero el yiddish era su identidad. Pero también esta limitación, donde evidentemente la segunda generación, y ni que hablar la tercera generación, nietos o eso, el yiddish era solamente de poco de entrecasa y no para meterse en las grandes lecturas y polémicas políticas. Y es lo que le pasa a todos los grupos que tienen como idiomas que quieren seguir manteniendo, y está esa imposibilidad. El yiddish con este revival está ayudando un poco a retomar esa parte romántica, ideológica, del alma, en su significado. Insisto, no solo como lengua, como identidad. Sí, tal cual. Bueno, ese debate lo vimos también en la investigación en las escuelas, ¿no? ¿Qué pasaba con esos chicos
que ya no hablaban el yiddish en sus Claro. casas, que habían nacido en Argentina, ¿no? Y esa tensión entre la conservación del patrimonio cultural y de las raíces, por un lado, y por otra, la integración a un público más amplio, a un país que habla castellano y que a una literatura que se escribe en castellano. Entonces, Claro. bueno, esa tensión permanente, como vos decís, Anita, pasa en todas las colectividades idiomáticas y ha pasado en todos los países, ¿no? Javier, ¿alguien más quiere comentar algo? No, estaba pensando que sí, en esa tensión es lo que queda irresuelto es qué hacer con todos esos papeles escritos en yiddish, ¿no? Con todas esas grandes colecciones de diarios, de libros, que es como dije antes, lo que a mí me da un poco de pena, ¿no? Tanto relato sobre la Tanta vida producción. cotidiana que quedó ahí. Tanta producción. Bueno, Sí. digitalizar es lo primero. Sí, todos a digitalizar. Bueno, yo tenía una sorpresa para el final, para Javier y para todos. Así que si nadie más quiere aportar algo, por ahí podemos ir cerrando con esta recomendación de que no se pierdan el libro, de que escriban al mail del empedrado.com, ¿no? ¿Está ahí la dirección? @gmail.com. Que no se pierdan el libro, que es una maravilla, que vamos a seguir tu ejemplo, Javier. Vamos a ver, estamos ahí muy a pulmón en el CEDOP, queriendo traducir cosas, ya estamos haciendo algunas cositas. Gracias por la ayuda también. Por favor, con la idea de dar a conocer material histórico que perteneció a nuestros antepasados. Y bueno, la sorpresa era una poesía. Ya que hablaste de poesía en un momento, quería cerrar este evento con un poema que escribió la poetisa Beatriz Esterkin. No sé si alguien la leyó o la conoció. Y esta poesía la encontré en el diario Tribuna, para eso también sirve la prensa, para publicar poesías, el 26 de agosto de 1959, cuando muere Pinie Katz. Y la poesía se llama A Pinie, y dice así: no partió. Nunca parten los hombres que han abierto senderos con sus brazos, que con el hacha en mano desafiaron las selvas y sus fieras, andando siempre con la antorcha en alto. Amaba las cosas concretas como el árbol, el niño jugando a la rayuela, la multitud, la calle, la montaña, todo aquello que podía acariciar con los ojos y las manos. Y él, que amaba el palpitar vibrante de la vida, que luchaba por un hermoso mundo venidero de hombres alegres y confiados, lucía la sonrisa verdadera, la sonrisa del hombre nacido en un futuro cada vez más cercano. Bueno, así recordaban a Pinie Katz sus contemporáneos cuando falleció, y bueno, estoy feliz de haber iniciado nuestras actividades del 2021 de Zoom. Es la primera vez que desde el CEDOP Pinie Katz armamos uno, y que haya sido para presentar, Javier, tu libro, homenajear a Pinie Katz, recordar el 80 aniversario de la fundación de LICUF, hablar de poesía, de prensa, con la participación de todos ustedes. Anita, gracias por tus intervenciones. Bueno, yo... Para mí, Karina, yo ahora tengo agendadas algunas presentaciones más del libro, pero también es muy importante que la primera sea acá, así que estoy feliz. Buenísimo, para nosotros también. Buenísimo. Bueno, entonces les agradezco mucho su tiempo, lo breve, bueno, para que vuelvan a conectarse con nosotros, y bueno, esperamos que estén cerca, que estén bien, Sai Gesund. Y gracias. Bueno,
Muy Nos bueno. vemos muy pronto. Muchas Muchas gracias. gracias a Bravo. todos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.